Vamos a ver un fallo muy típico que se suele tener cuando se analizan rectificadores. Prestad mucha atención para no cometer este fallo. Bueno, esto que voy a explicar es válido para cualquiera de los rectificadores que hemos visto en teoría. Pero bueno, vamos a poner este ejemplo para rectificadores de onda completa con puentes de diodos. Bueno, si recordáis, a la entrada de nuestro rectificador tenemos una señal sinusoidal alterna, que es la que queremos rectificar, que bueno, hemos llamado VDS y que varía a lo largo del tiempo de forma sinusoidal. Recordad que VDS se mide entre este punto y este punto, ¿vale? Y va variando a lo largo del tiempo esa tensión entre esos puntos del generador de señal, de tal forma que varía de forma sinusoidal y que el valor máximo, el valor pico que toma esa señal, bueno, lo hemos llamado VS max. Bien, teniendo esta señal a la entrada de nuestro rectificador, vamos a ver qué señal tendríamos a la salida. Según hemos visto en teoría, vamos a suponer primero que a la salida de nuestro rectificador no tenemos condensador de filtrado, ¿vale? Bueno, pues si recordáis, cuando no había condensador de filtrado, a la salida de nuestro rectificador teníamos una señal de este tipo, ¿vale? Una señal que llamábamos V sub O de T, que también varía a lo largo del tiempo. V sub O es la tensión que hay entre este punto y este punto de la resistencia de carga, de la resistencia a la salida de nuestro rectificador, y que va variando a lo largo del tiempo de esta forma. Se ha rectificado la señal, la sinusoide de entrada, los lóbulos negativos han pasado a ser positivos. Bueno, pues vimos que esta señal, el pico máximo de esa señal, lo que llamamos VO max, lo calculábamos fácilmente. VO max no era más que VO max era igual a VS max, el máximo de la señal sinusoidal de entrada, menos 2 veces la tensión umbral de los diodos. Bien, ahí no había problema. Pero bueno, lo que nosotros necesitábamos en la resistencia de carga no eran los picos máximos de tensión que hay. Nosotros en la resistencia de carga lo que podemos aprovechar de esa señal alterna de entrada es la componente continua. Queremos saber cuál es la componente continua que tenemos en la resistencia de carga. Bueno, pues de esta señal que tenemos a la salida, de esta V sub O, queremos ver cuál es su componente continua. Bueno, ya vimos en teoría que la componente continua de una señal es el valor medio de esa señal. Pues bien, tendríamos que calcular el valor medio de esta señal. Ya vimos en teoría que eso sería calculando la integral de la señal a lo largo de un periodo y dividiendo esa integral por el periodo. Bien, para este tipo de señales, que como sabemos tiene una fórmula matemática, es básicamente, bueno, pues una sinusoide rectificada, un lóbulo positivo de la sinusoide y el negativo se ha rectificado y se ha vuelto también positivo. De tal forma que matemáticamente esa ecuación, esa forma de onda, tiene una ecuación, tiene una expresión matemática y se puede calcular la integral y se puede dividir por el periodo. Bueno, pues vimos en teoría que el valor medio de esta señal, que tiene una fórmula matemática, se podía calcular de esta forma. VO era igual a 2 por VO max por este pico máximo que hemos calculado antes, partido por pi. Esa es la expresión matemática para calcular la tensión media de esa señal a la salida, esa componente continua de la señal de salida cuando no tenemos condensador. Pues bien, este valor aproximadamente 0,60 y algo del valor máximo de la señal de VO max. Por lo tanto, la componente continua de esa señal, pues ya vimos en teoría que no era muy grande. Únicamente tenemos prácticamente un poco más de la mitad del valor máximo de la señal sinusoidal. Bueno, pues para conseguir una componente continua mucho mayor, vimos que lo que había que hacer era poner un condensador de filtrado a la salida, en paralelo con la carga. Bien, pues esto no es más que poner aquí un condensador en paralelo con la carga. Y en ese caso lo que obteníamos
ya no era esta señal, ya no es esa señal, ya es otra muy diferente. Vamos a ver cuál era, vamos a recordar cuál era. Bueno, esta que tenemos aquí dibujada con puntitos sería la señal que tendríamos cuando no hay condensador, ¿vale? Veis que es la misma que la de arriba. Cuando hay condensador, ¿cómo era la señal? Bueno, pues el condensador se cargaba y durante este tiempo se descargaba. Se cargaba, se descargaba. Se cargaba, se descargaba, ¿vale? Esa es la señal que tenemos a la salida, que tenemos entre este punto y este, ¿vale? Esa señal, variando con el tiempo, es la que en la carga. Bueno, veis que es muy distinta a la que teníamos antes, ¿vale? Ahora, el valor VO_max, el valor máximo, sigue siendo el mismo de antes, ¿vale? Como veis aquí, estos picos máximos alcanzan la misma tensión que teníamos antes. Por lo tanto, VO_max sigue siendo exactamente igual que antes. VS_max menos 2 por la tensión umbral. Eso no cambia. Pero ahora el problema está en calcular VO_med. O sea, lo que necesitamos aquí en este tipo de ejercicio de rectificación es la componente continua de la señal de salida. ¿Qué componente continua tiene esta señal de salida? ¿Vale? Que ya no es igual que antes. Bueno, matemáticamente, ¿cómo habría que hacer eso? Pues habría que coger un periodo de la señal, es decir, cuando se repite, por ejemplo, desde ese punto hasta este punto, hacer la integral de esa señal en ese periodo y dividir esa integral por el periodo en sí de la señal. Bueno, esa sería la forma matemática de hacerlo, pero no tenemos la fórmula, la ecuación que define esta señal, ¿vale? Por lo tanto, matemáticamente pues, es complicado hacerlo porque no tenemos esa forma. Sin embargo, hemos visto en teoría que esa señal, su componente continua, su valor medio de la señal, bueno, pues estaría aproximadamente por aquí. A mitad de camino entre el máximo y el mínimo que se alcanza en la señal. Bien, esa diferencia entre el máximo y el mínimo es lo que hemos llamado en teoría, esta distancia lo hemos llamado tensión de rizado, ¿vale? VOR. A esa diferencia lo hemos llamado tensión de rizado. Y el valor medio, VO_med, está a mitad de camino, ¿vale? Este sería el valor medio, VO_med, ¿vale? ¿Y cómo se calcula entonces el valor medio? Ojo, veis que no tiene nada que ver con lo que teníamos antes cuando no había condensador. Antes el valor medio estaba por aquí y se calculaba con esta ecuación, ¿vale? Ahora el valor medio está aquí, ya no tiene nada que ver, es mucho mayor que antes y no se puede calcular con esta ecuación, ¿vale? ¿Cómo se calculaba ahora el valor medio? Bueno, pues hemos dicho que si esto de aquí, el valor máximo, es VO_max, pues el valor medio es el valor máximo menos la mitad del rizado. Lo vimos en teoría. Bueno, pues VO_max es VO_max menos VOR partido 2. ¿Bien? ¿Hasta bien? Bueno, pues veis que cuando tenemos condensador no se puede usar esta fórmula, ¿vale? Para calcular la tensión media, la componente continua de salida, porque ya no es esa, ¿vale? Sería esto de aquí. Bien, hasta ahí, bueno, parece ser que está todo muy claro. Bien, entonces lo único que necesitamos para calcular la tensión media a la salida es ese rizado, el valor de rizado, VOR. Bueno, ¿y cómo se podría calcular ese valor de rizado? Pues ya vimos en teoría que si sabemos el valor del condensador, el valor del condensador, tendremos un rizado distinto, ¿vale? Es el condensador el que impone el valor de ese rizado. Y había una ecuación, una formulita, que nos permitía obtener el rizado VOR a partir del valor del condensador. Y era VO_med, la corriente media en la carga a la salida, partido por 2
por la frecuencia y por la capacidad del condensador, ¿vale? Esta formulita es muy importante. Bien, hasta ahí, otros años no había mucho problema, ¿vale? El problema está al aplicar esta fórmula. Y ahora viene lo interesante de lo que os quería contar. Bien, lo que necesitamos, el valor del condensador, bueno, lo conocemos, F, la frecuencia que tenemos aquí a la entrada, ¿vale? De esta señal de entrada, la frecuencia que tenga esa señal de entrada es lo que ponemos aquí como F, y el problema está en Iomet, la corriente media a la salida. Bien, Iomet por la ley de Ohm, ¿vale? Obviamente la corriente media a la salida, vamos a ponerlo mejor, media. La ley de Ohm sería la tensión media a la salida partido por la resistencia de carga. Bien, pues aquí está el problema a la hora de calcular esto. Otro año, aquí en Iomet, en VOmet, la tensión media a la salida, muchos compañeros han cogido directamente y vuelven a esta fórmula, ¿vale? Para calcular VOmet. No, ¿vale? De esto nos olvidamos cuando tenemos condensador a la salida. Ya nada de eso es válido. Entonces, ¿cómo calculamos VOmet? Bueno, pues VOmet, como dijimos en teoría, VOmet la tenemos que calcular con el valor que tiene ahora VOmet, este de aquí, ¿vale? VOmax partido VOmax menos el rizado medio. Bueno, pero tenemos un problema. Y ya lo vimos en teoría. Para conocer VOmet necesitamos conocer la tensión de rizado, pero para conocer la tensión de rizado necesitamos conocer la corriente media, pero para conocer la corriente media necesitamos otra vez la tensión media. Volvemos otra vez aquí. Bueno, pues ya lo dijimos en teoría, efectivamente. Al final nos va a salir un sistema de ecuaciones. Lo que tenemos que hacer es poner esto aquí. Con lo cual nos quedaría que el rizado es VOmet partido 2FC resistencia de carga, y VOmet lo tenemos aquí. Sería VOmax menos rizado medio partido 2FCRL. Bien. Y ya en esa ecuación tenemos VOR por aquí, que son las incógnitas que no conocemos, VOmax, que es esto de aquí, si lo sabemos porque VOmax se calculaba siempre, haya condensado como VCmax partido menos 2 por la tensión umbral, y ya podemos calcularlo todo, ¿vale? Entonces, el error es cuando tenemos condensador, ¿vale? Usar esta fórmula de VOmet, ¿vale? Eso es lo que no se puede hacer. Cuando tenemos condensador, esa fórmula no es válida. Pero para ningún caso, ni para calcular directamente VOmet aquí, ni para calcular esta Iomet. Esta Iomet es directamente dependiente de esta VOmet por la ley de Ohm. Y no se puede calcular nunca como lo hacíamos cuando no tenemos condensador. Bueno, pues espero que el fallo no se vuelva a cometer.